Bienvenidos nuevamente a este nuevo video. Hoy vamos a estar viendo introducción a Redshift, un motor de render dentro de Cinema 4D. Mi nombre es Santiago Sobredo y bienvenidos a este canal de Full Samples Animation Studio, un estudio de animación 2D 3D de Argentina. Para empezar, ¿qué es un motor de render? Un motor de render, entre grandísimas cosas, podría resumirse en un motor, una suerte de guía, bien, una suerte de conjunto de reglas que identifican en un universo 3D, en un programa 3D, algunos valores que puedan sacar como una imagen. Un motor de render lo que hace es, a través de una cámara, tirar muchos rayos, y esos rayos, cuando rebotan y vuelven hacia la cámara, le dicen al sensor de la cámara, o en este caso al motor, le dicen qué imagen hay del otro lado. De esa manera, por ejemplo, podría describirse también el proceso de trazado de rayos o el famoso Ray Tracing, que hoy día está presente en todas las placas que son llamadas RTX o Ray Tracing justamente. Este tipo de motores de render tienen por lo menos tres ejes que son muy importantes. El primero y principal es la iluminación, el segundo la cámara y el tercero los materiales. Si nosotros tenemos iluminación, cámara y materiales de ese motor de render, no vamos a tener ningún problema para poder renderizar, y por eso la introducción del día de hoy es para que puedan utilizar Redshift en sus proyectos más allá del tipo de proyecto que tengan. Primero principal, una vez instalado Redshift, en este caso nosotros tenemos una versión bastante actualizada, pero una vez instalado dentro de Cinema 4D se les va a crear esta ventanita. Dentro van a encontrar, por ejemplo, las luces, que pueden ser una luz infinita, de punto, un spot, una luz de área, una luz de domo, que es la que tenemos en este momento colocada para poder tener el Redshift ya abierto y corriendo, una luz de portal, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos las cámaras también, que básicamente es una cámara de Cinema 4D con una etiqueta para que se pueda trabajar mejor dentro de Redshift. Tenemos los materiales y básicamente todas estas opciones también estarán puestas en distintas partes del programa. Por ejemplo, si vamos a la ventana de materiales tenemos todo esto. Pero si se fijan, por ejemplo, vamos a ir a la biblioteca, lo vimos en un capítulo anterior, si quieren obviamente pueden revisarlo. Y podemos venir que en Create, Redshift, tenemos las mismas opciones. En muy pocas palabras, vamos a empezar revisando las luces. Aquí, como dijimos, tenemos una luz de domo. Una luz de domo básicamente es una luz 360 grados en todos los ejes, que en grandísimas comillas nos permite agarrar y colocar una luz de HDR, una luz que genere iluminación desde todos los ángulos. Esta es la famosa imagen de una imagen panorámica o 360 grados que se coloca dentro de la idea de texture. Bien, dentro del aparato de texture se podría colocar, por ejemplo, Brown Photo Studio que tenemos acá, Open, y vamos a tener nuestro HDR. Bien, a medida que nos vayamos moviendo, vamos a darnos cuenta que esta imagen es una imagen 360 grados. Entre otras cosas, esta imagen nos permite colocar una geometría y obviamente poder empezar a renderizarla. Poder empezar a revisar esta geometría siendo iluminada obviamente, por este HDR. Lo podemos ver muy en claro cuando tenemos, por ejemplo, elementos que están interceptándose, como este plano y este cubo, que genera esta sombra bastante particular. Hay gente que cree que, por ejemplo, colocar un HDR en un proyecto o un domo, una luz de domo, automáticamente hace que tu proyecto sea un proyecto fotorrealista. Por supuesto, hay que tener muchísimo cuidado con lo que pensamos en ese caso, porque básicamente es correcto, pero está un poco alejada de la realidad. ¿Bien? En este caso tenemos un cubo, un HDR y un plano, pero fíjense que del lado izquierdo, por ejemplo, tenemos este problema, que en el momento en el que colocamos una luz de domo, no podemos ver correctamente, por lo menos con los valores predeterminados de Cinema, no podemos ver nuestros elementos.
Esto es porque Redshift Dome Light es un elemento que es de Redshift, no es tanto de Cinema, y por tanto le cuesta visualizar la forma en la que va a iluminar esa iluminación al objeto y no lo puede mostrar en la escena. Caso contrario sería, por ejemplo, si apagáramos el domo y vemos que está completamente iluminado. O si ponemos una luz de punto de Cinema que solamente va a funcionar correctamente en el lado izquierdo, o sea, en el lado de la visibilidad del programa de Cinema. Volvemos a colocar el domo. Tenemos otras luces, por ejemplo la luz de spot, que básicamente, si apagamos la luz de domo, nos permite visualizar nuestra escena de esta manera, casi como un Fresnel. Por supuesto, podemos colocar el color de la luz, podemos colocarle una textura también, como si fuese un proyector, podemos cambiar el cono, podemos cambiar un montón de cosas. También tenemos la famosa luz de área. Si vamos a Redshift, Lights, Area, es básicamente una luz más bien tamizada que, en muy pocas palabras, genera iluminación desde este arco hacia adelante. ¿Ok? Todo el trazado, prácticamente serían 180 grados de luz, genera esta luz y es una luz un poco más tamizada que el resto de las luces. Por eso es que se suele utilizar más luces de área que otra cosa. Esas son las tres tipos de luces que normalmente vamos a estar utilizando en casi todos los proyectos. Obviamente pueden revisar otros, pero eso lo vamos a dejar en un próximo video donde básicamente vamos a ver iluminación solamente. Por ahora, entonces la iluminación ya está cubierta. Vamos a ver un poco el tema de las cámaras. Si vamos a Redshift Cámaras, por ejemplo, vamos a encontrar que la cámara estándar es la que tenemos acá. Tenemos la cámara común de Cinema más una etiqueta de Redshift Cámara. Supongamos que nosotros tenemos una cámara común, la colocamos de esta manera. No vamos a tener una etiqueta de Redshift de la cámara de Redshift. Para poder colocarla, vamos a tener que hacerle clic derecho, ir a las etiquetas de Redshift y colocarle un Redshift Cámara de etiqueta, un tag de Redshift Cámara. Dentro de Redshift Cámara vamos a tener un montón de ejemplos de cosas que podemos ya cambiar. Por ejemplo, podemos activar LUTs, que son como ajustes de color. Podemos hacer ajustes de color más bien precisos, como en este caso los niveles, mejor dicho, las curvas de Cinema. Podemos ajustar la exposición y el tiempo, obviamente, que tarda en sacar esas imágenes. Podemos darle un bloom, que es como una suerte de brillo general. Algunos flares, que son rebotes de la luz dentro del lente. Y por supuesto algunas distorsiones o el famoso archivo de bokeh. El famoso efecto de bokeh, que entre otras cosas nos va a dar el desenfoque. ¿Está bien? Por supuesto, todo esto lo podemos lograr gracias a que la cámara de Cinema se conecta con el motor de render de Redshift. Y por ese motivo es que obviamente siempre es más recomendable, si van a trabajar con Redshift, que rendericen utilizando este tag de cámara. Dicho esto, dentro de la cámara, como lo habremos visto anteriormente, también tenemos distintos lentes, por ejemplo 50 mm, 80 mm, 15 mm y demás. Fíjense que entre otras cosas, estas cámaras que nosotros tenemos también son algunas de las cámaras que nosotros tenemos dentro de la etiqueta de cámaras de Redshift. ¿Bien? Por ese motivo hay que revisar siempre todas las opciones que nos deja Redshift dentro de su programa. Pasemos entonces a ver algunos de los ajustes que tiene la etiqueta de cámara. Por ejemplo, el ajuste de control de color. Vamos a darle Override y después Enabled. Dicho esto, nos va a dar la posibilidad, por ejemplo, de cambiar la exposición. Fíjense cómo automáticamente impacta sobre nuestro elemento. Cambiamos el contraste, cambiamos la exposición y podemos generar distintas cosas en nuestro render. Una recomendación ya de por sí para quienes van a estar renderizando con este tipo de ajustes: tengan cuidado con la cantidad de cambios que van a realizar desde el render. Lo ideal sería realizar algunos cambios como para que la imagen salga lo mejor posible, por supuesto, pero al mismo tiempo
esos cambios lo mejor sería que sean utilizados, sean realizados posterior al render. Porque si hay algo que perdemos de información en el momento en el que estamos renderizando, sea porque subexpusimos la imagen, o sea que dejamos los colores negros muy apagados, o sobreexpusimos la imagen, quiere decir que dejamos las luces muy prendidas, muy blancas, y por tanto perdimos los píxeles en ambos casos. La realidad es que vamos a perder información desde el render que no vamos a poder recuperar. Dicho esto, tienen la posibilidad de modificar todas las cosas que quieran dentro de las cámaras, pero de vuelta vamos a decir que este apartado de cámaras lo vamos a estar revisando en un próximo video que solamente se dedica a cámaras. Dicho esto, vamos a pasar a los materiales. Vamos a crear un material de Redshift. Si vamos a Create Redshift, vamos a tener, por ejemplo, Materials. Dentro de estos materiales tenemos un montón de materiales. El que más vamos a estar utilizando, porque es básicamente el que tiene todas las opciones, es el que dice Material. Básicamente es el famoso Standard Surface de Arnold o el que tiene todas las opciones del programa. ¿Está bien? De esa manera, si arrastramos este material, por ejemplo, al cubo, vamos a encontrarnos con este efecto de material más bien gris. Vamos a darle doble clic. Redshift tiene este sistema de visualización de sus materiales que básicamente nos muestra unos materiales que están más bien pensados para ser utilizados como nodos. ¿Bien? Por ese motivo, cuando trabajamos con Redshift, tenemos que siempre saber que los nodos no son una cosa muy difícil de utilizar, sino todo lo contrario. ¿Bien? Primero principal, vamos a encontrar que de este lado tenemos el nodo de Redshift, del material de Redshift. Y por el lado derecho tenemos la salida de ese material. ¿A qué nos referimos con esto? Para que esté la pelota de este lado, tiene que existir un nodo de salida. Tiene que salir una suerte de empaquetador de ese material. Y aquí, todo lo que tenemos aquí es una suerte de compendio, una suerte de agrupación de ajustes que tiene Redshift para poder realizar sus materiales. Por ejemplo, algunos de los valores que vamos a estar modificando más que nada son los presets, que podríamos, por ejemplo, cambiar a glass, un material. Podríamos cambiarlo a plástico, un plástico más bien rugoso. Podríamos cambiarlo a iron. Podríamos cambiarlo a jade, que es jade, que tiene un material muy interesante. Y obviamente podríamos cambiarlo al que nosotros quisiéramos. En este caso vamos a arrancar, por ejemplo, con el apartado de plástico. ¿Bien? Dentro de color, dentro de Fuse Color, vamos a poder cambiarle el color, vale la redundancia. Y dentro de Reflection Roughness vamos a poder cambiarle, entre otras cosas, la rugosidad. Si está en 0 va a estar muy brillante y si está en 1 va a estar súper opaco. Nuevamente pueden jugar con términos intermedios para que se generen cosas más interesantes. Vamos a dejarlo en 0. Luego vamos a ver otro de los valores, por ejemplo, como cuando trabajamos con Overall, que tenemos el color de emisión. La emisión básicamente es el momento en el que nuestro objeto se convierte en una fuente de luz. O sea, que si yo apago el domo, bien, en este momento me muestra lo mismo que Cinema porque no tiene otra luz, y prendo la emisión con un color, por ejemplo, blanco, le doy una fuerza de emisión de 1, por ejemplo, voy a tener la posibilidad de empezar a calcular la luz. Una buena opción para poder empezar a calcular la luz es tener un domo prendido, pero puesto en intensidad 0, o sea, completamente apagado. Fíjense que el plano, por ejemplo, no genera luz. ¿Qué pasa si ponemos la luz de emisión en 15? ¿Qué pasa si la ponemos en otro tipo de emisión? Vamos a ver que el plano, por ejemplo, no reacciona a nuestra emisión. ¿Y eso por qué es? Porque básicamente necesitamos darle un material de redshift al plano, si no, no va a entender desde dónde está llegando la luz. Vamos a darle Create Redshift Material y vamos a tirar también obviamente al plano. Fíjense que automáticamente ya tenemos un reflejo de esa luz.
Así que ya tenemos nuestro primer render. Y obviamente vamos a poder levantar la rugosidad del plano para que la luz esté mucho más dispersa. ¿Bien? De esta manera podríamos tener un render súper interesante de un cubo generando luz, nada más. Dicho esto, vamos a ver algunos de los otros valores de los materiales que nos interesan modificar. Entre otras cosas, por ejemplo, en el momento en el que cambiamos nuestro elemento, vamos a cambiar el de vidrio y vamos a prender de vuelta el domo. En el momento en el que quisiéramos, por ejemplo, vamos a ponerle en 0, poner nuestro material de vidrio, glass, vamos a encontrarnos que la transmisión de este elemento está en 1. El weight está en 1. Podemos bajarlo para que no sea tan transmisivo, ¿bien? Pero lo recomendable siempre es o tenerlo en 0 para que sea un plástico o tenerlo en 1 para que sea un vidrio. Los términos intermedios pueden quedar bien, no son 100% fotorrealistas, pero pueden quedar bien, obviamente. Por supuesto, entre otras cosas, vamos a ver más adelante algunos ejemplos extra, pero en la descripción del video van a encontrar un link a una página que se llama IOR of Things, o índice de refracción de las cosas. Entre otras cosas, el vidrio puede tener un índice de refracción, como vemos acá, de 1.51, mientras que, por ejemplo, el agua, que lo tenemos acá, va a ser de 1.33. A pesar de ser dos elementos similares en la transmisión de luz, bien, y al similares en ser transparentes, básicamente reflejan la luz en su interior de maneras distintas. Esto es todo por materiales, luces y cámaras. ¿Y cómo hacemos para renderizar una foto? Por ejemplo, esta de acá. Estos tres botones que tenemos acá son los únicos que tenemos de render dentro del programa. El primero es una previsualización dentro del lado izquierdo, dentro del programa de Cinema, que no nos va a funcionar porque estamos trabajando con un motor de render externo. El segundo es el botón que tira el render, que básicamente va a generar la imagen afuera. Y el tercero es nuestro lugar donde vamos a ir a los ajustes. Primero principal tenemos que seleccionar el renderer, que es qué motor de render nosotros queremos utilizar. En este caso necesitamos utilizar Redshift. Por supuesto podemos elegir entre el básico y el avanzado. Esta es una de las opciones que tiene más bien en las últimas opciones, en las últimas versiones, mejor dicho, de Redshift, pero normalmente lo van a ver así. Si no, el básico es muy básico. Nos da la posibilidad de utilizar Bucket Quality, una calidad baja, mediana, alta, muy alta o custom. Vamos a ir a lo básico, ¿ok? En Output vamos a poner el tamaño de nuestra imagen. Podemos ponerle 1920 x 1080 y básicamente vamos a tener una imagen Full HD. También si quisiéramos renderizar una animación, vamos a ponerle All Frames, que va desde el frame 0 hasta el 90, todos los frames que tenemos actualmente en nuestra escena. Pero si quisiéramos sacar una sola imagen, vamos a darle Current Frame. Después vamos a ir al apartado de Save, donde vamos a tener la posibilidad de elegir el formato de la imagen, por ejemplo PNG, TIFF, JPG y demás. Vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, de elegir si queremos que salga con alfa, con transparencia la imagen. Siempre, obviamente, tienen que pensar que el formato tiene que aceptar la transparencia. JPG, por ejemplo, no acepta transparencias, sino que PNG sí. Y van a tener la posibilidad de elegir dónde se va a guardar esta imagen. Siempre traten de poner por lo menos un lugar, una locación donde se guarde la imagen. Así no cierran el programa antes de que se haya guardado la imagen. Y obviamente después podemos ir a Redshift y configurar esto, que básicamente va a optimizar nuestra imagen. Eso es todo por el día de hoy. Obviamente después pueden hacer clic aquí en Render to Picture Viewer y va a empezar a cargar. Pero entre grandísimas comillas, esta es una introducción muy básica
a Redshift en Cinema 4D. Por supuesto, síganos en Instagram @fullsamples, que se vienen cositas muy interesantes próximamente. Y síganos acá, déjenos un like, déjenos un comentario si es que este video les sirvió. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.